prohíben el alquiler de habitaciones. Muy buenas, bienvenidos a Inversiones Inmobiliarias Podcast y en el episodio de hoy, tema caldente, episodio número 15, vamos a hablar de la reciente noticia de la prohibición de habitaciones. Vamos al lío. Hoy vamos a hablar de un tema muy caliente y muy reciente. Precisamente esta semana se ha publicado que, pues han llegado a un acuerdo para ilegalizar las habitaciones o en este caso regularizarlas, sobre todo el índice de precios. Y no está todavía aprobado en pleno, pero vienen curvas. En este vídeo voy a explicarte cómo puede afectar esto al mercado inmobiliario, sobre todo desde el prisma de inversor, y qué podemos hacer nosotros ante ello. Buena noticia, notición. Hoy, por cierto, estoy solito, ya la semana que viene estoy con los chicos, pero esta semana pues no ha dado margen y pues le tiro yo, y aparte con una noticia bastante caliente, y te voy a explicar precisamente cómo a nosotros, que nos dedicamos también a alquilar habitaciones, evidentemente, cómo nos afecta. Nosotros tenemos actualmente el 73-74% del volumen global en alquiler de habitaciones. 70-73 aproximadamente. Eso quiere decir de que cada 100 inversores, pues unos 70 están alquilando pisos por habitaciones. Sí es cierto que el último medio año, hemos ido enfocándonos en otro modelo, en más segregación, alquiler de vivienda habitual, alquiler temporal también, evidentemente, y algún vacacional. Pero vamos a ver nosotros cómo nos afecta esta noticia. Reitero, esto aún no está aprobado en pleno. De hecho, PP, Vox y Junts estaban en desacuerdo, pero es bastante controversial, y lo que ellos intentan introducir es regular el precio de las habitaciones, todo bajo índice, es decir, que no supere el precio máximo al cual el índice te decreta que tú puedes alquilar el piso completo y no puedes cargarle pues honorarios extra, etcétera, ¿vale? Eso tiene punto más negativo que positivo, porque va a hacer que baje el volumen de opciones de alquiler que hay en mercado. Primero se tiene que aprobar, y yo personalmente me mojo, en mi opinión es que hay más posibilidades de que no se llegue a aprobar, te diría un 80%, a que sí se llegue a aprobar. De igual modo, vamos a ver qué casuísticas pueden surgir en el caso de que esto sí se apruebe y vaya adelante. Aquí tenemos varias opciones. Lo primero es que ellos reflejan que lo van a hacer en todo territorio español, pero como todo es un prueba y error y no pueden hacerlo todo de golpe. De hecho, literalmente no pueden a nivel gestión. Entonces siempre suelen empezar por las zonas tensionadas, y yo creo que ese va a ser el testeo. Lo bonito es que nosotros personalmente no invertimos en zonas tensionadas. De hecho, tiene muchísimo más sentido, y los inversores más experimentados no suelen invertir en zonas tensionadas. Entonces, yo pienso que si se aplica, puede haber un primer testeo en zonas tensionadas y van a ver que esto no es una buena opción. De hecho, va a generar bastante controversia y va a dejar sin opciones de poder alquilar a muchísimo público que no tiene recursos financieros o no tiene nómina estable, etcétera, y tiene que optar, evidentemente, a la única alternativa que hay en mercado, que son actualmente las habitaciones. Ese testeo yo creo que no va a salir favorable si se llega a hacer. ¿Qué pasa si al final existe el mundo ideal de ellos y esto sí se aplica? Lo primero es que evidentemente hay muchísimo inversor, mayoritariamente el que está inyectando vivienda ahora mismo es inversor. Debería ser el gobierno, debería hacer mucha más edificación, debería de inyectar más dinero del PIB a este fin, que de hecho Francia inyecta 5 veces más que España del PIB a construcción, con lo cual eso es para ya darnos a un poco pensar. Pero viendo un poco situación, lo que puede pasar es que muchos inversores vendan sus inmuebles porque no les salga rentable el alquiler convencional y tengan que pivotar a vender. Nosotros, personalmente, lo bueno que tenemos es que disponemos de más de 200 viviendas en un mercado concreto. En Burgos, concretamente, tenemos más de 200. ¿Qué pasa? Si nosotros nos posicionamos en venta, prácticamente que en Idealista tuve 700 viviendas de global en venta en Burgos, con lo cual ahí ya inyectamos prácticamente un 30% de las viviendas las agregaríamos nosotros, un 30% más de volumen. Entonces, eso es un buen punto, no va a pasar, pero nosotros tenemos alternativas de poder vender y que el inversor pues capitalice, el que esté un poco más nichado, y ya está. De hecho, nosotros, si has visto los últimos vídeos, ya las acciones que aplicamos no son para nichar el inmueble precisamente para habitaciones. O sea, tenemos también recursos de que podamos reformar
y vender el inmueble o convertirlo, quitando el salón y haciendo salón de verdad, pues destinándolo a una venta natural, una venta de un activo pues con atracción en mercado. En el caso de que sí se apruebe, lo que vamos a ver es más inmuebles en venta, con lo cual probablemente que baje la sobrecompra que ahora mismo. Hay muchísima demanda y muy poca oferta. Entonces, si sube la oferta y baja la demanda, los precios desaceleran. Es decir, estaban creciendo, nosotros tenemos muchas zonas que lleva pues, creciendo un 9 o un 10% de forma sostenible los 3 últimos años. Es decir, ha crecido un 30% en 3 años prácticamente esa zona. Es una barbaridad. Entonces, que se desacelere porque primeramente esto no van a caer los precios de los inmuebles y demás. O sea, eso no va a pasar. Primero hay una desaceleración, o sea, va a dejar de subir tan agresivo, es decir, no va a dejar de subir ese 9% anual, a lo mejor mengua un poco y sube un 3, un 4, un 5, o sea, va a desacelerar, pero sí se va a estabilizar esa compra con los productos en venta, ¿vale? Muchos compradores van a salir de este modelo de inversión y lo que va a hacer es eso, que podamos obtener inmuebles de mejor precio. Ya al fin no será alquiler de habitaciones, ya podemos potenciar mucho más las segregaciones para un alquiler convencional, etcétera, ¿vale? Entonces puede fomentar un poquito más precios atractivos en nuestro caso. Lo segundo y punto importante es que las habitaciones mayoritariamente se suelen regir por el Código Civil. Ellos lo que quieren modificar sobre todo es la LAU. Entonces puede haber ahí algún vacío en el cual se puede incrustar bajo Código Civil que está plenamente desactualizado el poder alquilar habitaciones desde ese punto. Pero bueno, eso una vez ya lo tengan establecido, se ve situación y se ven alternativas como en todo. Yo lo que interpreto que pueda pasar es que en zonas que no están tensionadas, el índice de precios no está tan maduro. Entonces, lo que puede llegar a surgir, que no hay un control excesivo en este tipo de implantaciones, de que pase como nosotros, por ejemplo, este último año hemos estado fomentando mucho un alquiler formato para empresas que meten a 4 trabajadores en vez de meterlos en un hostal y tal vez pues les salga 300 euros cada habitación. Esos 300 euros pues nos pagan 1.200 euros lo que es la empresa y evidentemente pues es como un alquiler de larga duración, depende de lo que estén aquí. Entonces está muy bien porque podemos nosotros optar al 50% de deducción, con lo cual a nivel impositivo es mucho más eficiente y tenemos un monto de entrada pues directo, ¿no? No tenemos 4 pagadores, tenemos uno y todo es muchísimo más fácil. Pienso que en el caso de que se implantara, se va a fomentar mucho más este tipo de contratos y muchos de los inquilinos que tenemos nosotros actualmente, más de 300 habitaciones, de los inquilinos que tenemos, se traducen en trabajadores temporales que vienen a lo mejor pues para, no sé, un desarrollo que puedan hacer aquí de placas solares y se tiran un año. Son a lo mejor una empresa de Sevilla, etcétera, y vienen aquí un añito. Tenemos también un perfil que pues no tiene nómina fija, no tiene ingresos sostenibles, con lo cual no puede comprar y no puede alquilar una vivienda porque no pasa el seguro de impagos, con lo cual tenemos esa persona que pues gana a lo mejor sus 800.000 euros y pagar 300 pues lo puede hacer bien. Tenemos el público mayoritario, yo diría, que es pues personas que a lo mejor son de Colombia o de Ecuador, han vendido ahí sus viviendas y vienen aquí. Evidentemente vienen sin muchos recursos y vienen sin ingresos demostrables, con lo cual no hay, primero que es que no hay pisos y los pisos que hay de alquiler convencional me refiero, los precios son muy altos y te piden muchísimo para poder alquilarlos, con lo cual no hay opciones, no tienen opciones y la única opción es una habitación, una buena habitación grande, etcétera. Con lo cual este tipo de público imagino que es un alquiler más largoplacista y se va a encajar más como un alquiler de vivienda habitual a un precio muchísimo más alto y el índice, pues dudo que haya regulaciones tan intensivas y dudo que el índice esté muy marcado en zonas que no están tensionadas, pues reitero, como por ejemplo Burgos, 175.000 habitantes, y que queda un poco en ese impasse. Con lo cual, yo lo que pienso es que van a haber alternativas y se va a enfocar el tipo de alquiler que actualmente es el de habitaciones bajo un contrato de vivienda habitual, pero va a ser para el público objetivo que hay ahora mismo, que te alquila habitaciones, que a lo mejor son una pareja, etcétera,
y será un precio mucho más alto. A nosotros nos puede salir rentable igualmente porque evitamos costos de gestión. Para mí personalmente me viene bien porque la gestión va a ser mucho más blandita. Alquiler convencional, una familia, una pareja, un grupo de trabajadores, va a ser mucho más estable y ellos mismos asumen consumos y demás, con lo cual para mí a nivel de gestión va a ser muchísimo más sencillo. Voy a requerir menos tiempo operativo, mi equipo en este caso, en esa empresa, en esa actividad. Y evidentemente el inversor pues también le compensa porque cobramos menos la gestión. Nosotros en vez de un 15% masiva, pues en este formato es un 10 masiva. Con lo cual acaban saliendo los números bien, ellos asumen consumos y tenemos un monto inicial más grande, con lo cual tenemos apalancamiento y simplificamos mucho más la gestión y todo es mucho más lean. ¿Qué puede originar todo esto? Más tasas de morosidad y más tasas de ocupación, sobre todo en ciudades que tengan las tasas de paro bajas, ¿vale? No es el caso de Castilla y León precisamente, no es el caso de Burgos, sino que comunidades más como Cataluña, Andalucía, tasas de paro bajas, también el índice de ocupación y de morosidad, sobre todo en Cataluña, es muy alto y cuidado porque esto puede fomentar muchísimo más. Es decir, si yo no puedo pagar la vivienda, no me voy a ir a la calle con mis hijos, con lo cual me voy a quedar de ocupa. Eso va a fomentar mucho más, con lo cual cuidado las zonas en las cuales estamos invirtiendo, tipo Lérida, etcétera, que son zonas peliagudas y hay que tener un enfoque un poquito más firme, sobre todo, oye, las tasas de paro están por debajo de la media nacional, en este caso, buen indicativo, ¿vale? Con lo cual, punto importante porque puede generar ese punto. Nosotros lo bueno que tenemos es que como ya hemos tenido ocupaciones, de hecho hemos sacado como 5 ocupas ya, mayormente en Cataluña, pero también alguno nos ha tocado en Burgos. De hecho, recuerdo una ocupa, una inquiocupa de unos 30 años, que era de los puntos más difíciles de sacar, o sea, hay rangos de ocupa, por así decirlo, en que ocupa, y es un rango alto. ¿Por qué? Porque era vulnerable, una chica española de 30, 30 y pico, con lo cual complejo, venía de hecho de violencia de género, muy complicado, y nosotros trabajamos con una empresa de ocupación, que si esto sigue así, pues habrá que darle una vueltecita a ese punto y tal vez asociarnos o comprar una empresa o algo del estilo, eso ya se verá. Pero trabajamos con una empresa, son muy buenos después de validar varios y este tipo de IN que ocupa en 10 días la sacamos sin tampoco mucha complejidad. Con lo cual, eso fomenta mucho más y eleva mucho más la propuesta de valor de empresas como la nuestra, del servicio PSI, que te buscan inmuebles, etcétera. Porque si tú lo haces a título personal y le sacas tal vez un punto más de rentabilidad, pero estás más desprotegido, evidentemente la masa de inversores va a buscar estar protegidos y estar con empresas que tengan este tipo de asociaciones, de que en el caso hipotético de que surja, y más en Burgos, Castilla y León, no tiene ningún tipo de recurrencia estas acciones, que haya medios y que haya una empresa que te puedas escudar en ella, que dé pasos adelante cuando las situaciones sean adversas y que esto lo solvente. Reitero, dudo mucho que pase, pero si pasa, ya hay soluciones. ¿A quién más afecta esta ley si se llega a aplicar esta nueva normativa? Sobre todo yo veo una afectación fuerte a las empresas que se dedican a hacer rent to rent y sobre todo el rent to rent tiene dos modalidades, para quien no lo sepa. Tiene el contrato de explotación de yo alquilo un inmueble de 700 euros y yo bajo el contrato el propietario me concede derechos de poder yo realquilarlo, es decir, yo alquilo un inmueble para alquilarlo por habitaciones a inquilinos. ¿Qué pasa con ello? Que es una actividad económica y que yo no pago 700, pago 700 más IVA y cada trimestre tengo que retenerle un 19% al propietario. Con lo cual tengo más costos operativos y mis márgenes son más pequeñitos también. Esas empresas lo van a pasar mal en el caso de que apliquen algo así. Hay alternativas como siempre, es decir, no existe un no absoluto, sino que siempre hay alternativas y hay un como sí, pero van a tener afectación. En cambio, empresas, por ejemplo, que lo hacen mediante un contrato de servicio, no tienen que pagar IVA sobre la renta, es decir, no alquilan para realquilar. Lo que hacen es que directamente yo como inversor, mi piso lo quiero alquilar por habitaciones, pero yo no quiero tener que estar haciendo visitas, tener que estar haciendo contratos, tener que estar detrás de la gente para que paguen, tener que estar pasándoles si hay un pico de luz que lo paguen, tener que estar gestionando reparaciones, limpieza, etcétera. Entonces lo que hacen es directamente, pues, cogen el servicio de una empresa que se lo haga y esa empresa se lo hace. Y el IVA, directamente, pues esa empresa supongamos que alquila por habitaciones a 300 euros cada habitación, pues esos 1.200 euros, y esa empresa, pues supongamos que cobra, pues eso, ¿no? Un 10% masiva, para hacer números redondos.
pues 120 euros más IVA es lo que le cobra esa empresa al propietario directamente, no al inquilino, al propietario. Con lo cual hace toda la parte operativa y el propietario pues sí que pierde un poco más de rentabilidad, pero no lo gestiona él, con lo cual le sale más rentable que un alquiler convencional y no lo gestiona él. Con lo cual ese tipo de empresas creo que no tienen afectación directa porque realmente el precio del índice te da un poco igual, es decir, tú lo alquilas igual, pero tú no estás soportando gastos operativos y tú no estás, digamos, con un inmueble que lo tienes a 5 años, que estás pagando 700 euros de renta y no tienes que sacar margen por todos lados, sino que directamente yo te hago una gestión y yo cobro por un servicio, con lo cual está mejor enfocado y pienso que eso pues va a tener menor afectación. De hecho, nosotros en la empresa no hacemos explotación, lo hacemos mediante este tipo de contratos, hacemos la parte operativa, gestionamos los inmuebles, gestionamos las habitaciones a cambio de un porcentaje y ya está. Muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil para todos. Con lo cual, en resumen, yo opino 100% que esto no se va a aplicar, se puede empezar a testear zonas tensionadas y darán un paso atrás, con lo cual mi apuesta es que esto no se va a aplicar. ¿Y qué pasa pues, en el caso de que se aplique? En el caso de que se aplique, nosotros personalmente lo que podemos hacer es esos inversores vender los inmuebles que a lo mejor están muy canalizados y no salgan tan rentables, siempre que en el alquiler convencional no nos salga la rentabilidad objetivo, venderlos, capitalizar y con ese dinero, evidentemente ya tienen una ganancia ahí, meternos en inmuebles para segregar o alquiler convencional en pueblos que tengan efervescencia o ciudades pequeñitas que tengan muchísimo más sentido invertir. Con lo cual, siempre hay alternativas. Punto número 2, fomentar mucho más, en el caso de que esto se aplique, la relación con la empresa de desocupación para protegernos, blindarnos y tener ahí pues una asociación para que, en el caso de que esto se propague mucho más, tener alternativas de salida. Punto número 3, evaluar si realmente esto tiene afectación sobre todo bajo el contrato en Código Civil, que suele ser el que más se fomenta. Punto número 4, veamos cómo se encaja ese índice de regulación en el alquiler de vivienda habitual, porque en este caso, si no podemos hacer alquiler de habitaciones o no sale rentable, lo alquilaremos en vivienda habitual al tope máximo que podamos y dejamos un alquiler mucho más lean para el inversor y listo. Y 5, si esto llegase a pasar y inyectan inversores que no les sale rentable viviendas a mercado, nosotros lo bonito es que tenemos una inmobiliaria. Lo bonito es que tenemos un broker, con lo cual nos va a mejorar muchísimo más el negocio de venta porque va a haber compradores que quieran comprar porque no pueden alquilar. Entonces, dentro de ese rango de personas que sí que tienen el contrato estable y sí quieren comprar, pues nosotros con el broker pues podemos darles buena financiación y podemos darles inmuebles ya reformados, llave en mano, para que no tengan que invertir en reforma, entren apalancados y prácticamente que asumiendo solo el ITP y el servicio, evidentemente, puedan comprar vivienda. Con lo cual, punto importante, la vida siempre va a traer adversidades, pero lo importante es cómo tú actúas ante ellas. Dicho esto, espero que os haya gustado el episodio de hoy, un poquito más cortito, refrescando la actualización de los hechos con el alquiler de habitaciones. Y déjame tú un comentario, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees que al final se va a implantar? ¿Crees que lo van a llevar adelante? Y en este caso, si lo llevan adelante, ¿tú qué crees que puede suceder en el mercado inmobiliario? Y bueno, ¿cómo nos puede afectar a los inversores y en general a todos los que tenemos vivienda? Espero te haya gustado este vídeo y como siempre decirte, hay que seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.